muchas gracias a todos. Tenemos aquí hoy a Marta de Grey Glasses y nos va a contar un poco su proyecto, aunque bueno, básicamente para quien no lo conozca, aunque deberíais, es una óptica online, aunque pronto también van a estar en formato físico con su nueva tienda. Y bueno, Marta, te dejo que te presentes también y nos cuentes un poco más sobre el proyecto. Muy bien, muchas gracias también por invitarme. Yo soy Marta, soy italiana en verdad, aunque llevo aquí viviendo 8 años, creo. Y como decía Oscar, tengo un proyecto que se llama Grey Glasses, que es un proyecto que pretende digitalizar el sector óptico tradicional a través de las nuevas tecnologías, que son básicamente realidad aumentada e inteligencia artificial. Entonces lanzamos el proyecto porque vimos una necesidad clara en el mercado, es decir, las gafas graduadas a día de hoy son un producto súper caro y a la vez un producto muy necesario para la salud visual. Entonces no entendíamos cómo hay todavía parte de la población que no tiene acceso a ese producto, ¿no? Solo por su precio tan elevado. Entonces yo, por contaros una anécdota personal, también era usuaria de gafas graduadas, digo, era porque me operé. Yo tenía un problema de miopía bastante potente, tenía 9 grados en cada ojo, entonces lo mío ya era un poco más grave y decidí operarme hace 3 años. Pero es verdad que tras comprarme las últimas gafas aquí en España, las pagué 800 euros con un sueldo que yo tenía en este momento de pues 1.100 euros, entonces la verdad es que me quedé bastante en shock, ¿no? Era como, me acabo de gastar todo mi sueldo en unas gafas graduadas, no entiendo lo que estoy pagando, no creo que ese producto realmente sea tan caro. Y entonces fue un poco cuando empecé a investigar, ¿no? Y un poco nació de la curiosidad de intentar entender qué era lo que estaba pagando y fue cuando descubrí un poco todos los misterios del sector óptico, ¿no? Y me animé a montar esto. Porque, o sea, lo que has comentado es que ya estabas en España, o sea, esta idea surge aunque, o sea, más o menos cuánto tiempo llevabas en España y cuando te surgió la idea de montarlo. En España 8 años, en verdad. Sí, desde 8 años ya. Sí, sí, sí. Pero la idea surgió hace 2 años, la idea relacionada con el sector óptico, la idea de emprender bastante antes. Lo que pasa es que muchas veces pasa que no te animas por X razones, ¿no? No tienes compañeros, no tienes bien definida la idea. Entonces, bueno, como tú y yo nos conocimos en una incubadora, al final la verdad es que me ayudaron a hacer un poco de orden y definir bien lo que era la idea, cómo podía lanzarla y buscar un poco los primeros recursos, ¿no? Pero justo yo diría que el proyecto llevamos 2 años y la idea pues a 2 años y medio. Entonces, algunos meses allí para pues, darle forma y intentar captar los primeros proveedores y intentar también entender cómo funciona el mercado, porque en verdad es un mercado bastante cerrado al ser casi monopolio en Europa. Entonces, realmente también al principio nos costó bastante conseguir entrar. Entonces, sí, fue bastante difícil. Tú tienes la visión, por ejemplo, de Italia. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en ese, ya que dices que es un mercado tan cerrado en España? ¿En Italia pasa más o menos parecido? Sí, porque en verdad el monopolio que existe aquí, al menos en todo el sur de Europa, es por el grupo Luxottica, que es italiano, es uno de los grupos más antiguos, que además el año pasado o hace dos, no, el año pasado se ha integrado verticalmente con un fabricante de lentes francés, que era también de los más grandes, que es Essilor. Entonces realmente es que casi tienen toda la industria. Además, Grupo Luxottica es el propietario de marcas súper famosas como Ray-Ban, Persol, es decir, que define los precios, ¿vale? Y luego hay otros players también, familias de manufacturers también bastante famosas, siempre italianas. Entonces realmente allí es aún más difícil posiblemente entrar. Entonces también por esto lo lanzamos aquí antes, también por ver esta cercanía con el cliente, intentar entender si de verdad estábamos solucionando un pain o si estaba solo en nuestra cabeza. Entonces, sí que la idea es salir a otros países, pero cuando tengamos las operaciones ya controladas aquí en España. ¿Se puede decir qué países tenéis en mente, así como próximos después de España? ¿O algún Sí, que sí. A ver, no es ningún secreto, en verdad, sí hay que contarlo los a inversores. A ver, nosotros ya esta semana lanzamos e-commerce en inglés,
Entonces queremos hacer algún testeo online, al menos en Portugal, ¿vale? En 2021 vamos a intentar a Italia y Francia, también online, y en 2022 es cuando queremos salir a físico, básicamente montar tiendas en Europa. Ahora Vale. estamos aquí en España con el posicionamiento, porque también es verdad bueno, en verdad, de mi equipo casi nadie es español, pero es verdad que hemos nacido aquí y vamos, es un poco el target que tenemos, pero hay países súper interesantes desde el punto de vista del sector óptico, como pueden ser Países Bajos, Bélgica, a lo mejor países que no son los primeros que piensas, ¿sabes? Pero son súper interesantes. Así que Sí. allí nos veremos en 2 años. Genial, genial. Seguro que os veremos en muchos más y fuera de Europa incluso. O sea, sí, lo que comentas, o sea, a priori vosotros, claro, sobre todo al estar operando ahora online, realmente ahora es tan fácil como, o sea, ahora no es como antes. Sí que, bueno, necesitáis una cadena de distribución y demás, que no sé, o sea, toda la distribución, fabricación y demás, ¿la hacéis desde España o cómo lo hacéis? Sí, lo que hacemos es básicamente diseñamos lo que es la ficha técnica de la gafa. Tenemos diferentes fabricantes de monturas distribuidos en España, Italia y Asia, dependiendo del modelo. Lo que es la parte de lentes, los cristales graduados, que son el componente sanitario, entonces el componente un poco más crítico de cara al cliente, lo tenemos aquí en España, por temas de calidad sobre todo. No es que no confiemos en otras calidades, pero es verdad que en la percepción del consumidor, si es nacional, es mejor, ¿no? A veces es así y no es justo, pero a veces es así, ¿no? Entonces, la parte de cristales la tenemos aquí, la parte de ensamblado y montaje también la tenemos aquí. Y además ahora la vamos a internalizar con la tienda, que finalmente tenemos un establecimiento higiénico-sanitario, lo podemos internalizar, con lo cual también vamos a desintermediar un poco más y entonces el producto al final se completa aquí, por así decirlo. Genial. Y bueno, ahora que has comentado toda esta parte de producto, internacionalización y demás, no sé si el último cambio de nombre, porque bueno, antes os llamabais, para que no os conozca, os llamáis Greyhounders, ahora Grey Glasses, no sé si va un poco en esa línea por este tema de internacionalización o va por cualquier otro motivo. Sí, pero por cualquier otro motivo. A ver, el tema es que cuando lancé el proyecto hace 2 años, yo quería sí o sí que se acompañara de un compromiso social, ¿vale? Entonces, como soy bastante animalista y me encantan los perros, estoy de hecho allí mirando a Vanessa con el perrito, me encantan, ¿vale? Entonces, es verdad que en España hay un problema muy grave relacionado con los galgos, porque son perros que se usan para cazar y su vida útil, entre comillas, para cazar son 2 años. Entonces al final los cazadores los desechan, es decir, los abandonan, los sacrifican y tal. Y de hecho hay muchísimas protectoras en España y en verdad también en el norte de Europa que solo se dedican a rescatar galgos, o sea, no perros, galgos, porque ya así no dan abasto. Entonces, Greyhound significa galgo. Entonces decidimos llamar el proyecto así y apoyar una serie de protectoras, ¿vale? Aquí en España. Entonces, el tema de los emprendedores novatos es que no piensan en las cosas. Entonces, por un lado, Greyhound es también una marca de autobuses de Inglaterra, súper famosa. Entonces, era imposible posicionarnos en SEO, imposible, porque es que lo buscas y te salen todos los viajes desde Inglaterra a donde quieras ir y a lo mejor nosotros estábamos en página 42, era imposible. Y luego también es verdad que aquí en España o sea, notamos que había muchas personas que no conseguían recordar el nombre, ¿vale? Por temas lingüísticos puros, es decir, Greyhounders, había personas que a lo mejor lo entendían con J o con HU en vez de HOU, entonces al final también perdíamos parte de búsqueda orgánica. Y también vimos como nosotros todo el primer año hemos vendido en ferias, mercados, allí donde podíamos ver mantas en la calle y tal, pues al final la gente nos llamaba Grey, decía, los de Grey, las gafas de Grey y tal. Y dijimos, oye, vamos a simplificar todo esto porque la gente no se está enterando de quién somos. Y entonces, bueno, Grey y Glasses, porque dijimos, vamos a, ya que hacemos rebranding, introducir un elemento que no deje dudas de lo que hacemos, ¿sabes? Es Claro, decir, Glasses, nosotros hacemos gafas. Y si no te acuerdas cómo se llama, hacemos gafas. exacto, exacto. Creo que Vanessa tenía una pregunta porque, bueno, ahora con las reacciones de Zoom se puede Sí. levantar
el pulgar. Eh, eh, sí, tengo una pregunta y además aprovecho y te completo un poco tu anécdota porque es totalmente cierto. Los emprendedores cuando somos muy novatos, que todavía estamos aprendiendo tantas cosas, es verdad que cometemos muchos errores. Mi primer emprendimiento, que luego lo internacionalizamos, yo soy de Venezuela, Marta, creo que no te lo he comentado, se llamaba, bueno, se llama todavía en Venezuela ETIS, porque era un acrónimo de cualquier cerrada que te puedas imaginar en el momento. Y luego, claro, nos venimos a Europa y tanto en el mercado americano y luego cuando llegas acá, comenzó todo el movimiento de ISIS y tal. Entonces, claro, ISIS, nos han dicho ISIS, pero 300 veces. Entonces, claro, aquí que el tema es un poco más sensible, que quizás en Latinoamérica, pues lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a cambiarle el nombre porque no nos podemos ir llamando por la vida ISIS, porque además todo el mundo Ya. recuerda a ISIS. No, te quería preguntar porque me parece que una de las partes vitales de su proyecto ha sido toda esta innovación tecnológica, ¿no? De que no tienes que ir hasta la óptica, de que lo tienes todo allí, y me parece súper interesante cómo llegaron a eso, qué tan difícil Ujú. puede ser el desarrollo y todas estas cosas. Eh, sí, o sea, ha sido muy difícil, ¿eh? Y lo sigue siendo porque en verdad es una lucha constante contra gente que nos quiere machacar. Y eso lo digo en serio, porque en verdad cualquier tipo de innovación con respecto a modelos muy tradicionales viene con una lucha anticambio, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la lucha anticambio viene de parte de las ópticas tradicionales o de barrio, o a veces las más pequeñas, que a lo mejor también se asustan, ¿no? Al ver un modelo digital que al final le puede quitar clientes. Entonces, eso es una realidad, es una pena, pero pasa, ¿no? Entonces, como ha pasado en el caso de Uber versus taxis. O sea, al final, por mucha lucha y huelgas y tal que haya ido, el progreso viene para quedarse y entonces hay que aceptarlo. Y de hecho menciono este caso, o sea, no es casualidad porque a nosotros nos han llamado ya varias veces Uber de la óptica en medios, porque en verdad es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Si tú intentas innovar en un modelo de distribución, entonces desintermediar, o sea, te quitas una serie de distribuidores, intermediarios y tal, lo que estás haciendo es integrarte. Entonces, si te integras, hay mucha gente que se queda fuera. Pero también toda esta parte de márgenes y de costes que se quedan fuera ya no impactan al precio final del usuario. Entonces, en verdad, el usuario está encantado. O sea, yo estoy encantada con Uber, ¿sabes? Que cuando me voy del aeropuerto, a lo mejor en vez de cobrarme 30 euros, me cobra 23, ¿sabes? Entonces, quiero decir que la innovación está bien. Entonces, nosotros cuando pensamos en el proyecto, hace 2 años dijimos, si nosotros ahora vamos a montar unas tiendas o un modelo de franquicias, vamos a caer en el mismo juego de la óptica tradicional y no vamos a poder mantener precios democráticos, porque si tenemos 14 tiendas con una media de 2-3 personas por tienda y 14 alquileres y 14 suministros, al final caes en el mismo juego. Tienes una serie de costes estructurales que sí o sí tienes que repercutir al cliente final, ¿vale? Con el precio de las gafas. Entonces, nosotros lo lanzamos en digital porque dijimos, si conseguimos desligar este modelo del mundo físico, que es donde están todos los costes, entonces sí podemos ofrecer este precio más democrático. Entonces dijimos, claro, si yo pienso en cambiarme de gafas, lo más seguro es que me las quiera probar. Entonces de ahí dijimos, vale, ahora existe la realidad aumentada, entonces realmente yo puedo tener una experiencia de compra súper real a través del ordenador. Y fue un poco lo que montamos. Y esto nos costó 1 año, porque además es algo muy costoso y no, o sea, una startup no arranca y así, voy a montar el cacho software de la vida, a menos que no tengas familia emprendedor. Quiero decir, un emprendedor normal no empieza así, ¿vale? Entonces tuvimos que pues hacer una serie de sacrificios y lo que os contaba, ¿no? Vender en mercados, donde fuese y tal. Intentar convencer los primeros inversores que el modelo iba a funcionar, porque la gente estaba bastante escéptico al principio de yo las gafas me las quiero probar, pero ¿qué es eso? Pero, y el tío de bata blanca me tiene que graduar, porque si no, no lo estoy haciendo bien, tal. Pero eso es un poco el mindset del sector, ¿sabes? Es decir, es lo que tú estás acostumbrado a ver. Y como normalmente no nos interesamos por lo que hay detrás de las cosas, porque yo no me intereso normalmente, o sea, quiero decir que si yo voy yo que sé, a una tintorería y me cobran 7 euros el limpiado de la camisa, pues no me pregunto por qué o qué productos hayan usado, ¿no? No, Entonces, no hay detrás de ese precio, claro. claro, o sea, tú no te preguntas por qué te valen las gafas 300 euros. Normalmente dices, ostras, qué caro, pues serán de buena calidad.
No es Asumes así, las ¿verdad? cuesta eso y ya está. Claro, no es así. Entonces dijimos, vale, vamos a montar un probador virtual con el que el usuario se pueda probar desde casa las monturas y si no está convencido, se las mandamos a casa. Es decir, el hecho de nosotros no tener tienda física no tiene que ser un obstáculo a la hora de comprar. Entonces el usuario a día de hoy o bien se las prueba online o bien pide una muestra de monturas a casa, hasta 5, ¿vale? De la web. Entonces se las prueba en casa y ya elige cuál le gusta y nos devuelve todas, ¿no? Y nosotros ya le mandamos luego la gafa ya con su medida. Entonces, montar esto, que son en 5 minutos, nos ha costado mucho porque realmente no ha habido muchas personas que han creído en esto. Y a día de hoy hay muchísimas personas que no creen en esto. O sea, yo posiblemente de los emprendedores de España soy una de las que ha tenido más no, porque es algo o sea, muy novedoso y realmente no sabemos si al final ¿no? Se va a poder digitalizar el sector y si se va a digitalizar será de aquí a 10 años. Entonces, montamos esto. Y finalmente, ahora estamos montando un asesor virtual de imagen porque al final vas viendo un poco cómo reacciona el mercado, ¿no? Entonces está guay probar las monturas en realidad aumentada, pero a veces también hay personas que dicen, pero yo echo de menos este asesoramiento, ¿no? Que a lo mejor me pueden dar en tienda. Pues lo estamos montando también en digital. Entonces habrá una asesora que se llama Grey, como no, entonces que te hace una serie de preguntas y que te selecciona automáticamente las monturas que te van a favorecer, ¿vale? Por tus propios datos. Entonces, es bastante difícil, pero también os digo ya para concluir que luego en tiempos de confinamiento nosotros hemos doblado ventas, porque claro, con las tiendas físicas cerradas, Había otra. al final, claro, si un usuario necesita gafas graduadas entre no poderse probar las gafas para nada y probarlas con un probador virtual, dice, bueno, yo me animo, la voy a probar. Y nosotros hemos doblado ventas, literalmente, ¿sabes? Entonces, ahora hay que ver cuando se vuelva a la normalidad cuántas de estas personas se quedarán fieles al online. No se sabe, pero seguramente más que antes. Sí, yo, por ejemplo, mismamente, bueno, yo y mi hermana, los dos hemos comprado precisamente, o sea, te conozco de hace, pues eso, hace un año prácticamente, y justo cuando he comprado ha sido durante la cuarentena, y claro, lo que tú has dicho, así como muchos otros consumidores, y eso que yo de normal yo no utilizo gafas, eran simplemente del ordenador, y sí que durante la cuarentena lo había notado que, claro, estar prácticamente 24 horas en el ordenador, al final dije, bueno, pues venga, voy a ver si hay suerte. La verdad que se nota bastante, pero sí, es un poco cambiar el mindset del Claro, consumidor. es cambiar ese chip. Y a Exacto. veces pensamos que porque un producto sea más económico, sea de mala calidad, que en verdad es otra cosa que nosotros queremos cambiar. De hecho, ahora lanzamos hace poco una versión nueva de la web y sí que tenemos una página donde explicamos de forma muy transparente cómo trabajamos. Es decir, realmente de hecho pone por qué nuestras gafas valen pues 69 y las de, bueno, no hacemos nombres, pero otras de X valen 300, ¿no? Por la misma calidad. Entonces, explicamos de forma muy sencilla el modelo de los intermediarios. Entonces, pues de forma muy gráfica decimos, mira, una cadena de producción tradicional funciona así. Diseñador, marca, licencia, fábrica, laboratorio, retailer 1, retailer 2, comisiones de venta de vendedor. Y nosotros tenemos un intermediario, el laboratorio óptico, simplemente porque, claro, nosotros no fabricamos. Entonces, claro, allí es donde ves gráficamente la diferencia, es decir, vale, o sea que yo aquí realmente estoy pagando un montón de márgenes y aquí no, pero realmente también hacemos nombres de nuestros proveedores, o sea, nosotros no tenemos ningún secreto porque justamente no queremos tampoco que nos asocien a mala calidad, ¿sabes? Es simplemente una manera diferente de hacer las cosas, trabajamos con esta gente y ya está, y te lo ofrecemos gratis, te ofrecemos más económico porque trabajamos online y ya está. Claro. Creo que Marina tenía una pregunta, había levantado Marina. Sí, en realidad es, bueno, de cara a todo eso, todo lo que ha comentado de los beneficios del online y todo lo progreso que estés haciendo y también esto, la educación al consumidor al final, ¿no? Yo creo que de cara a todo el negocio online que quería crecer y veo los supermercados súper beneficiados del confinamiento, que al final el confinamiento vino como educación a todo el mundo para la compra online, o sea que muchos se van a quedar beneficiados también después del confinamiento, entre ellos vosotros, y me
me alegro por vosotros. A mí la duda lo que tengo ahora de duda es esto, o sea, vais a abrir una tienda mañana, o sea, estamos hablando ahora de todo el tema digital y quiero saber un poco por qué, o sea, no, o sea, la necesidad que habéis percibido, que entiendo entre hacer marca un poco en la calle, estar un poquito más conectado con el consumidor y tal, pero eso, o sea, entender por qué habéis sentido esta necesidad al final de todo. Vale, la tienda, o sea, el proyecto tienda no estaba en el roadmap original, ¿vale? Pero es cierto que, como os decía antes, ¿no? Nosotros creo que una de las mejores calidades del equipo es que nos movemos muy rápido y pensamos en general muy rápido. Entonces, sí que vimos algunas de las métricas, ¿no? que tenemos, vimos algunas que nos llevaron a pensar que posiblemente con el apoyo físico podemos llegar a niveles de facturación interesantes en menos tiempo, ¿no? Porque la parte online funciona bien, casi no tenemos devoluciones, de hecho, o sea, es una tasa inferior al 2% en 2 años, y es verdad que allí evangelizar al consumidor para que confíe online y comprar un producto sanitario nos cuesta más, ¿vale? Tiempo y dinero, es decir, tiempo porque hay que estar allí, convencerle y hacer un poco toda esta parte de comunicación, pero dinero también, porque a lo mejor tenemos que impactarle X veces antes de pues, poder llegar a convencerle, ¿no? Entonces, es verdad que esto normalmente en físico pasa menos, porque tienes como ese contacto humano y en nuestro caso que vendemos un producto sanitario, sí que hay mucha parte de la población que todavía no está lista para comprar online y lo vemos. O sea, mis mismos padres no quieren comprar online, vinieron aquí, se lo compraron físicamente porque no lo entendían, ¿vale? Entonces, es verdad que nosotros estamos cerrando mucha parte de mercado solo por no tener una tienda. Entonces, esto por un lado. Luego vimos una tendencia también de cuando vendíamos en los mercados, ferias y tal. Entonces, las personas que nos han comprado allí las primeras gafas, luego han repetido online bastantes veces, ¿vale? De hecho, hasta 7 en 12 meses. Personas que se han llevado 6 o 7 gafas en 12 meses. Entonces, ahí el patrón era que la primera compra ha sido offline, ¿vale? En una de estas tiendas o pop-ups donde colaborábamos. Entonces allí nuestra conclusión es que, claro, como ya han visto el producto, lo han tocado, nos han mirado a la cara, a lo mejor les hemos podido explicar algo, ya han hecho el esfuerzo un poco de entenderlo, han hecho el esfuerzo también de darnos sus datos, porque nosotros sabéis que enviamos las gafas a casa, ¿no? Como si fuese un paquete de Amazon. Entonces digamos que ya está, ¿vale? Y como además los datos de la graduación te valen año y medio, 2 años, allí la repetición es muy sencilla. Es decir, solo tienes que entrar en la web, elegir el siguiente modelo y es que nosotros ya te tenemos hiperfichado. Entonces es, mira, quiero esto y soy pues Óscar Martín, ya está, pues te la mandamos, te la hacemos a medida y ya está. Entonces, en este dato de la recurrencia vimos que la primera compra siempre había sido offline, ¿vale? Entonces, de alguna forma pensamos que la tienda física nos va a incrementar también la parte online, nos la va a retroalimentar de alguna forma. Y ya finalmente nosotros estamos trabajando una estrategia más omnicanal, ¿vale? Con respecto a tanto el marketing como a la distribución. Entonces también vimos que como a veces te pasa, ¿no? Os pasa que a lo mejor os llega un paquete, no estáis en casa, no tenéis portero, lo que sea. Entonces ya varias personas nos estaban preguntando si teníamos algún punto de click and collect, ¿no? Para poder recoger pues, las gafas o lo que sea. Entonces, digamos que juntamos un poco una serie de inputs y decidimos abrir aquí en Madrid, que es donde tenemos de momento el 70% de nuestros clientes, y entonces también introducir el tema tiendas en nuestro roadmap de aquí a 3 años. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es monitorar muy bien esta tienda con una serie de KPIs, al menos 6 meses, vamos a ver cómo evoluciona y decidir si nos renta abrir más tiendas en otras poblaciones españolas. No, es súper interesante, o sea, es un cambio que, sobre todo por lo que comentas, por la primera compra, que yo creo que es la más complicada con cualquier producto, ya cuando le pones cara o ves ese objeto físico, ya ahí es mucho más sencillo. Pasa con gafas, pasa con ropa igual, que pues si no sabes que a lo mejor que te vale y demás, es bastante interesante. Por cambiar un poco ya de tema y volver al tema de nacionalidades, que hay el otro día cuando pensaba en la entrevista, me di cuenta acerca de un dato bastante curioso y es
creo que tenemos las mismas nacionalidades en ambos equipos. ¿Ah, Porque sí? tú eres italiana, Marina es Pues sí. italiana, tenemos a Vanessa, que es venezolana, y si mal no recuerdo, vuestro CTO es venezolano. Sí. Y bueno, tenéis yo soy español y tenéis más. No sé si tenéis alguna nacionalidad más en el equipo. No, no, porque acabamos de incorporar a otra chica que es italiana también. Así Pues que mira, sí, vamos a tener que hacer un encuentro, un pues crossover sí. ahí. Pues sí, sí, somos ahora 2 italianas, un venezolano y 4 españoles, pero ninguno de Madrid. O sea que nos hemos juntado aquí, pero vamos, uno es de Vigo, la otra de Toledo, o sea que, bueno, pero es divertida también o sea, la diversidad. Además, en algunas pequeñas cosas también se nota, o palabras, o formas de decir las cosas, y es muy divertido. Justo me dio curiosidad por eso, porque nosotros siempre lo hemos hablado de las diferencias culturales, a lo mejor. Entonces, quería saber un poco tu opinión en qué crees que ha podido beneficiar al proyecto y también algunas veces perjudicar, porque la diversidad cultural es importante, pero hay que saber cómo manejarla, Mm. porque la gente cree que trabajar en entornos es fácil y no, es bastante complicado. Entonces, bueno, quería saber un poco tu opinión acerca de esto. A ver, sí, sí hay que tener cuidado al manejarla, esta diversidad, porque, por ejemplo, o sea, Italia y España son súper parecidas y Marina lo sabrá, pero hay bastantes false friends también, es decir, o sea, nosotros la cagamos bastante con no me fastidies, imagínate que en italiano es súper fuerte y yo al principio me quedaba como, oye, no me hables así, ¿por qué haces? Entonces, o sea, tienes que entender, ¿sabes? Hay expresiones, por ejemplo, que chocan de una cultura a otra, pero lo mismo pasa entre los españoles y el venezolano, ¿eh? Que hay formas de decir cosas que son la misma, pero que significan cosas diferentes. Entonces, es verdad que hay que manejarlo. En nuestro caso, como realmente de fondo somos personas muy parecidas y con valores súper parecidos, profesionalmente, te digo al menos, o sea, de maneras de trabajar, eh, trabajar en equipo, o sea, hay una serie de cosas que compartimos muchísimo, también pasión por el sector, entonces es verdad que luego estas diferencias se quedan como un poco residuales, ¿vale? Menos las lingüísticas, que a veces hay que explicarlas, pero las que son culturales las superamos ya hace tiempo, ¿no? Luego hay pequeñas chorradas, o sea, quiero decir, yo quiero comer antes, yo después, los españoles comen a las 4, o sea, hay chorraditas que bueno, pero que lo que es diversidad cultural, nada, nosotros no, la verdad es que no lo sufrimos. Y beneficia yo creo que un montón, porque al final nosotros somos un equipo muy diverso, porque no solo somos de diferentes nacionalidades, también tenemos equilibrio hombre-mujer, bueno, ahora tenemos una mujer más, pero quiero decir que el tener tantos puntos diferentes en cosas muy básicas como elegir la próxima colección de gafas o más complejas como cómo comunicamos, ¿no? Entonces, el tener esta diversidad de opiniones a veces nos enrollamos porque, claro, cada uno da su opinión luego al final, pero es verdad que luego de todos sacamos la forma perfecta o casi, ¿no? Es decir, vale, si yo aporto esto, y tú esto, y yo te digo, ojo, cuidado, porque mi comunidad va a entender esto de otra forma, tal, al final salen buenos resultados, ¿no? Entonces, ahora además yo creo que hemos buscado un buen equilibrio porque creo que, o sea, siento que cada uno en el equipo está en su sitio, entonces tenemos un equipo, por ejemplo, de marketing con una diseñadora gráfica que era un poco la pieza que nos faltaba, que para nuestro modelo de negocio y nosotros que somos un producto de moda, siento que tenemos toda la pieza, ¿no? A pesar de que, bueno, vamos a incorporar más gente ahora en septiembre, pero siento como que los pilares del proyecto están como bien cubiertos, ¿no? Entonces, la verdad es que, no sé, es muy bonito tener un equipo así muy diverso. O sea, yo creo que es bastante interesante. O sea, yo de hecho que he trabajado más, por así decirlo, fuera de España que en España. Sí que me he dado cuenta, sobre todo en mi empresa anterior, era una empresa que pues éramos como de 10 nacionalidades distintas, igual en la oficina, y te da lo que tú dices, igual das reuniones interminables porque todos dan su visión, y eso también a nosotros nos pasa aquí porque cada uno da su visión de cómo puede, pues si estamos preparando a lo mejor un post, pues a lo mejor cierto vocabulario, a lo mejor la comunidad latina lo puede entender de una manera y la comunidad española lo puede entender de otra. Entonces, a priori parece un poco de, uff,
hay que tener demasiadas cosas en cuenta, pero yo creo que a la larga te hace lo que tú dices, o sea, te completa de una manera que yo creo que teniendo todos españoles o todos italianos sería bastante complicado. A mí, por ejemplo, sí que una de las cosas que me costó, que con la italiana no, pero sí que con la comunidad venezolana, era el hecho de, por ejemplo, los españoles tendemos a hablar como muy apasionado, por así decirlo, y a lo mejor para Venezuela piensan que estamos discutiendo o algo similar y era, vamos, Que me estás gritando. exacto. De hecho, Esto nos pasa a nosotros también. la palabra favorita de Vanessa hacia mí es grosero, o sea, ella me lo dice de broma, pero sí que es verdad y esto es muy difícil manejarlo, o sea, cuando ciertas, y yo creo que en una startup es más fácil de controlar, pero cuando ciertas empresas dicen, no, tenemos 50 nacionalidades en el equipo y es muy complicado que todas estén unidas, o tienes una cultura de empresa, hablo de empresas súper grandes, o tienes una cultura muy arraigada, por así decirlo, o si no, es súper complicado. Yo creo que por eso en una startup, yo creo que de hecho funciona mejor en una startup que en una empresa grande. Además, porque todo el mundo es más empático, a lo mejor todo el mundo está más o menos en la misma situación y sí que, vamos, lo veo, al menos de nuestro proyecto lo veo, vamos, pieza fundamental, me parece súper. A ver, que no asustemos a la gente tampoco. La diversidad es increíble. Hay que pagar un pequeño precio, pero bueno, tampoco es tan alto. ¿Sabes qué me quieres? Sí, no. Ahora, Sí, a mí de hecho me encanta, o sea, es lo que digo, o sea, yo creo que da una visión que de otra manera, o sea, sí que al corto plazo la puedes ver como mala, entre comillas, porque eso, hace reuniones más largas. Yo que odio las reuniones, a nosotros al menos las reuniones se nos hacen más largas y yo creo que es por ese hecho, porque todos tenemos visiones súper diferentes, entonces es un poco más complicado, pero vamos, a mí no lo cambio por nada. De hecho, yo creo que es nuestro punto fuerte como equipo y de los equipos que conozco con más nacionalidades, yo creo que todos tienen más o menos la misma visión. Y la siguiente pregunta iba un poco encaminada con algo que ya te has adelantado, era el tema de de mujeres, también es algo que tenemos en común más o menos en ambos proyectos. Por ejemplo, nosotros somos dos mujeres y un hombre. ¿Cuántos has dicho que sois vosotros? ¿Qué Ahora porcentaje? mismo 4 mujeres y 2 hombres. O sea, esto creo que también es súper importante que se empiece a ver porque al menos no sé cuál es tu visión, me gustaría saber cuál es tu visión del panorama, al menos aquí en España, pero sí que cuesta ver en el panorama emprendedor a mujeres y creo que es súper importante que haya referentes así como tú, como Vanessa, como Marina, que estén emprendiendo, creo que es súper importante y me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, a ver, yo te digo, o sea, con respecto a yo creo que la cosa se mueve rápido, ¿eh? Porque con respecto a hace 2 años, cuando empecé esto y empezaba a presentar foros de inversión o ante inversores y tal, yo creo que en el 90% de los eventos era la única mujer presentando, siempre, o sea, casi siempre. Por ejemplo, desde este punto de vista, es verdad que yo veo que hay cada vez más, ¿vale? Porque en los últimos, al menos a principios de 2020 o así, imagínate que hay 10 proyectos, pues te diría que al menos 3 son liderados por mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, creo que las personas se están animando más, pero también porque hay mujeres clave, sobre todo desde el punto de vista, bueno, inversor y también emprendedor, ¿eh? Pero que se han unido, ¿vale? En iniciativas que justamente quieren promover el emprendimiento femenino. Entonces, yo allí tengo opiniones un poco contrastantes, ¿no? No sé si me termina de gustar o no, porque a veces puede ser discriminación positiva el invertir, por ejemplo, solo en proyectos liderados por mujeres, ¿no? Entonces, ahí tengo un poco de opiniones contrastantes. O sea, me gusta que lo fomenten, es decir, me gusta porque además cuando vas a presentar esos foros te encuentras con un ambiente más relajado, sabes que no te están mirando de otra forma y tal, pero bueno, hay muchos proyectos
proyectos liderados por hombre que oye, que están muy bien. Entonces, me gusta que haya estas comunidades que además son cada vez más, ¿vale? Y desde pequeñas cosas, ¿no? Hay grupos de WhatsApp también donde podemos compartir, mesas redondas solo de mujeres, o sea, hay cada vez más iniciativas. Siguen siendo, o sea, seguimos siendo poquitas, ¿vale? Si comparas con un universo emprendedor tradicional. Yo allí sí que tengo una opinión un poco más fuerte, que no sé si debería expresar, pero es verdad que es muy cultural, ¿vale? Es decir, las chicas hace ya muchísimos años que, o sea, en todos los últimos años no, pero en el pasado nos enseñaban a pues, cuidar la casa, o sea, yo lo veo en mi misma familia, ¿sabes? O sea, una familia de 3 hermanas y un hermano y solo, a lo mejor solo había dinero para pagar la universidad del chico, ¿sabes? Y las chicas, bueno, tenían que aprender pues a cocinar, a limpiar y cosas así, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que en el pasado, pues la mujer tenía otro rol, ¿no? Entonces, simplemente era así, era cultural y no se nos enseñaba a lo mejor a tomar esos riesgos o simplemente a salir del mundo hogar, ¿no? Entonces, esto también está cambiando. O sea, hay un montón de cosas que a lo mejor lees y no le das mucha importancia, pero las charlas sobre también conciliación de la vida laboral con la vida profesional, perdón, laboral con la vida privada, con división de responsabilidades hombre-mujer, o sea, todas esas cosas en verdad ayudan, aunque a veces parezcan, ay, chorradas de las feministas, no, pero a veces está bien que se hable de ello porque es lo que realmente luego anima a más chicas a emprender. ¿Sabes? Y nosotras, por ejemplo, del equipo, os decía antes, ¿no? Que tenemos todas un perfil bastante parecido, también de edad, somos bastante parecidas y claro, todas tenemos como una visión de, imagínate, quiero hacer carrera, quiero viajar a otros países, entonces yo sí que veo que está llegando y está llegando rápidamente, ¿eh? No lo veo. Vamos, No, es que en 2 años yo ya he visto mucha diferencia. sí, yo creo que Y que es vaya más rápido. Eso. lo que yo creo que sobre todo pues, si una niña, por ejemplo, que está a punto de salir del colegio, claro, le presentas unos referentes y le dices, vale, sí, puedes emprender, y le presentas 10 referentes de hombres, va a decir, vale, aquí hay algo raro, no voy a poder emprender. Porque, claro, está viendo 10 figuras de hombres. Sin embargo, si en vez de 10 figuras de hombres, ve 5 de hombre y 5 de mujer, dice, vale, pues a lo mejor sí tengo alguna oportunidad de emprender. Y pasaría yo creo que lo mismo si fuera al revés, si solamente hubiera 10 mujeres. Entonces yo creo que eso es tanto nacionalidad como el tema de la presencia femenina en el emprendimiento, creo que es súper, súper importante. Y bueno, al menos nuestros proyectos lo comparten también, es otra segunda anécdota que comparten. Así que no sé si Vanessa no sé si habías levantado la mano, Vanessa, o habías dicho algo. No, pero bueno, puedo aprovechar y comentar algo sobre este tema y hacerte una preguntita, Marta. Es verdad que yo también comparto contigo, creo que se está acelerando mucho el camino. No sé tampoco si este refuerzo tan marcado es bueno, pero yo creo que es importante ahora. Ya no será dentro de poco, esperemos, ¿no? Que no sea necesario resaltar el femenino, porque ya sea algo natural. Pero sí que me pregunto, porque por ejemplo yo, o sea, he vivido un montón de cosas, entonces no sé si tendrás, que consideras que fue más difícil para ti hacerlo por ser mujer, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo anécdotas, mis otros proyectos son muy tecnológicos, un sector también muy conservador, en el que ser mujer, además ser tan joven y ser latina, pues es un impacto bastante grande. Y sí que me encontré muchos obstáculos en el camino. No sé si tu sector comparte lo mismo, si fue un reto, y sobre todo lo más importante, que es lo que yo creo que le importa a la gente y a las chicas que se pueden estar pasando lo mismo, ¿cómo hiciste para sobrepasar esos obstáculos y pues llegar a como están ahora?
Ujú. Vale, a ver, no, o sea, las dificultades que he encontrado yo no dependen mucho del sector, ¿vale? Porque al final o sea, va de digitalización, pero también es producto de moda, ¿sabes? Son gafas, o sea, al final, si lo quieres resumir, son gafas. Entonces, no va por allí, o sea, las dificultades que yo he encontrado van por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, yo al principio, o sea, siento decir que sí me he encontrado en situaciones en las que he estado incómoda. ¿Vale? Es decir, mesas o foros de inversión donde imagínate todo el jurado, imagínate allí 15 personas del jurado, hombres. Entonces, yo no me importa, o sea, yo creo que tengo una personalidad bastante fuerte, ¿vale? Pero es verdad que es algo que impacta, ¿no? Estás allí de pie en un escenario y sabes que solo te van a juzgar hombres. A veces es un poco rara la sensación, ¿no? Porque dices, ostras, no encuentro apoyo femenino, ¿no? Que no pasa nada, ¿eh? Pero yo me he encontrado en situaciones donde a lo mejor tenía un poco esa sensación de me estarán escuchando de verdad o estarán haciendo como si, como si nada. Y luego hay también personas que no te toman en serio, es decir, que por el mero hecho a lo mejor de ser lo que tú decías, ¿no? Chica, joven y tal, no te toman en serio directamente. Entonces, yo he recibido mensajes de LinkedIn bastante lamentables, ¿sabes? Imagínate, ay, pues tengo este proyecto, me gustaría contarte más y la respuesta, ¿qué hace una italiana tan guapa en España? ¿Sabes? O sea, hay cosas lamentables en ese mundo que no te digo que no pueda pasar al revés, ¿no? Que un chico le escriba a una mujer y le conteste, no, evidentemente esto nunca lo diría, pero quiero decir que yo me he encontrado en esas situaciones, ¿sabes? Y por eso las cuento. Y eso es lamentable, ¿sabes? Porque una persona, una chica a lo mejor, o bien más insegura, o bien que no está totalmente convencida de la negocio, lo que sea, le echa para atrás, porque dice, es que encima esta gente no me toma en serio. Entonces, esto me parece bastante grave y son obstáculos con los que me he encontrado, pero por mi propio carácter, ¿sabes? He pensado, ¡buah, menudos pringados, voy al siguiente! ¿Sabes? Pero posiblemente otras personas reaccionen de forma diferente. Sí, exacto. Va mucho también sobre la personalidad. Claro, tú tienes una personalidad bastante fuerte. Vanessa igual. Entonces, yo creo que eso se nota a la hora de decir, bueno, pues mira, me digan lo que me digan. O sea, yo así, no ha pasado así ninguna cosa grave con Vanessa, pero sí que, por ejemplo, he notado que en alguna reunión, cuando hemos ido a ver a alguien, sí que, por ejemplo, a lo mejor han podido pensar a lo mejor que el que iba a llevar la voz cantante de la reunión, a lo mejor, si íbamos ella y yo, era yo simplemente por el hecho de ser hombre. Ya. Y a mí justo al contrario, me gustaba que Vanessa, porque pienso que habla mejor y me gustaba que Vanessa hablara. Y entonces ahí sí que lo he notado y ha sido, y lo que dices, yo de esto no era consciente antes, claro, yo nunca, bueno, nunca había emprendido y nunca había emprendido con mujeres y creo que es eso, visibilizar estas cosas y que cada uno y que también los hombres vivan esas cosas, porque claro, es cuando realmente lo vives, cuando dices, o tienes ejemplos a tu alrededor muy claros, o si no es complicado darte cuenta y ponerte en el papel. Yo hablo como hombre ya, ponerte en ese papel. Claro, yo no me he enfrentado a llegar a un jurado y que haya un jurado de 15 mujeres. Nunca me ha pasado eso. Entonces, claro, no sé cómo reaccionaría, pero sí que sé cómo es que, pues eso, yendo a una reunión y que me saluden a mí primero o Sí, que, esto nos pasa también. que me miren a mí primero pensando que voy a ser yo el que va a iniciar la conversación. Entonces, eso sí que es curioso y choca bastante al principio. Entonces, Mm. imagino que para mujeres que no tengan esa personalidad a lo mejor más fuerte, las puede perjudicar y mucho. Pero bueno, espero que Bueno, cambie. sí, perdona, que te interrumpí. No, que espero que se cambie y bueno, yo creo que poco a poco con referentes todo va a ir mejor. Claro. No sé, O sea, quería. sí, no, o sea que yo allí, o sea, siempre comento lo mismo, ¿no? Es decir, al final, si nos encontramos en una situación así, hay que intentar sacarle lo positivo, ¿no? Entonces yo a veces pienso, imagínate, voy a presentar y de 10 proyectos soy la única mujer, que me ha pasado muchas veces. También el año pasado en el South Summit, en mi vertical, era la única mujer. Entonces al final digo,
pues esta gente se tendrá que acordar de mí. Coño, yo soy la única mujer. Entonces, ¿sabes? Intento sacarle a veces un poco positivo porque digo, si todo va mal, se tienen que acordar de quién soy. Porque, ¿sabes? A lo mejor hay 8 tíos y 7 se llaman Javier, ¿sabes? Entonces, no sé, yo en general he aprendido a manejar bastante esta situación, ¿sabes? Porque es aprender a manejarla o dejar que te derrumbe y tampoco es el caso, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya por terminar, hablando un poco de educación, que bueno, es a lo que nosotros ahora mismo nos dedicamos, te quería preguntar, bueno, que no sé hace cuánto dejaste de universidad o dejaste de estudiar, pero Mucho. quiero que vuelvas a esa etapa y con los conocimientos que tienes ahora y digas, esta skill concreta o esta habilidad concreta, ¿por qué no la tuve en la universidad? ¿Por qué no la tuve en el colegio? Y que te hubiera facilitado mucho las cosas. Hmm. Mira, o sea, me gradué en 2011, te diría. No, perdón. No, perdón, en 2013 me gradué. Y en verdad, no, o sea, yo soy una persona muy diferente ahora de la que podía ser en la universidad, ¿no? Yo aproveché mucho la universidad, pero en su lado más fiestero, digamos, ¿no? Entonces, en verdad no sé, me puse las pilas después, ¿no? O sea, digamos que o sea, yo creo que el skill que luego me ha ayudado ¿sabes?, a quitarle el miedo a un montón de cosas, como pueden ser presentar, hablar en público y cosas así, es que realmente en la universidad trabajaba en relaciones públicas, que parece una chorrada, pero tú estás allí y tienes que hablar con un montón de gente y también convencerle a que se vengan a donde tú digas, ¿no? Es un poco, si lo extrapolas, bueno. Pero es verdad que además yo he estudiado económicas y ahora estoy en óptica, o sea que es que no tiene nada que ver. Entonces, allí en la universidad a mí me hubiese gustado aprender de otras cosas, pero me doy cuenta ahora, porque imagínate ahora que tengo que gestionar un balance, unas cuentas y tal, y son cosas que en la universidad apenas tocas. O sea, tú no ves un balance real, porque no lo ves. Entonces, o sea, tienes que aprenderte allí de memoria las partidas y tal, y ya está, y te gradúas y ya cuando lo ves, o sea, al menos en mi caso, ¿eh? Cuando luego lo ves allí, un libro real, y dices, ostras, pero ¿esto qué es tal? Entonces, a mí, o sea, esos conocimientos no me han ayudado nada, 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 nada. Y de verdad que el único skill es posiblemente el hecho de intentar, ¿sabes? Desde que era bastante pequeña, como hacerme un hueco, ¿sabes? Y me gustaba también organizar como, no sé, un montón de cosas, convencer gente a venirse con nosotros. Entonces, es de verdad lo único que puedo extrapolar, ¿eh? Porque en cuanto a campo de estudios, estoy haciendo algo que no está ni siquiera relacionado. También en mi primer trabajo incluso me metí en marketing, o sea, no estudié, vamos, nada parecido. Pero es un, no sé si llamarlo error, pero yo creo que pasa mucho. O sea, al final cuando eliges la universidad o lo tienes muy claro, quieres ser médico, abogado, lo que sea, o si no, es difícil que pilles allí de primeras lo que quieres hacer. Y a mí en verdad me pasó esto. Absolutamente. Entonces, yo no tengo mucho que extrapolar en ese caso, pero sí, yo creo que lo único es la personalidad, ¿no? Que me ha seguido un poco y ya está. Pero yo creo que es súper importante lo que dices. O sea, yo, por ejemplo, sí que en mi caso sí que lo tenía súper claro, quería estudiar informática y demás. También estudié administración de empresas. Pero sí, hay, sobre todo la que más has dicho, que yo creo que es la que más se repite, el tema de hablar en público, ya no solamente hablar en público, sino saber comunicar o incluso vender. Eso, por ejemplo, cuando estábamos en la incubadora que comentas, se notaba también mucho esa gente que había hecho de relaciones públicas y demás. O sea, es una clave que parece una tontería al principio, pero sobre todo en este mundo es súper importante el tema de vender, porque es eso, es un no tras no. Entonces, claro, tienes que repetir el mismo discurso 200 veces para que te digan un sí, y creo que también, o sea, coincidiría en que de hecho me hubiera gustado saber más todo el tema ese de hablar, de vender en público y demás, y creo que es algo súper importante y que coincide mucha gente. Así Mm. que no sé, Vanessa, a ti cuál es la que
Sí, la que más... no, a ver, yo creo que voy un poco en el lado de Marta, ¿no? O sea, al final es que hace falta tantas cosas que recordar una cosa es muy fácil, pero recordar todo lo que te falta, y justamente ese es el pain que estamos tratando de solventar nosotros, ¿no? Poder ofrecer educación que realmente te sirva para los entornos reales, que son a los que realmente te vas a enfrentar, ¿no? Porque lo que lo decíamos hace poco, tantos años en la universidad, tantos años en el cole, y te sueltan en el mundo y resulta que no estás preparado. Entonces, bueno, nuestra misión es esta, preparar a los chicos para que no pasen por estas mismas cosas que pasamos nosotros, que son buenas porque es verdad que forjan tu personalidad, pero que lo llevan un poco más relajado. A ver, yo también estudié cosas totalmente distintas, periodismo, al final me he dedicado a la tecnología, ahora a la educación, emprendimiento, pues yo creo que la diversidad está todo. Ahí vamos aprendiendo todo un poquito, porque además es eso. O sea, la gente no lo entiende, que cuando uno emprende, o sea, no es solamente emprender en el sector que te dedicas, sino que cuando emprendes al principio de tus proyectos, pues tú eres el diseñador, el que Totalmente. hable, sí, el que pinta, el que sube, el que limpia, o sea, el que hace todo. Entonces, al final aprendes de todo un poco. Yo creo que eso es importante. Sí, sí, o sea, si nosotros al final nos repartimos, o sea, dentro de los roles que tenemos, pero quiero decir, o sea, yo estos meses de confinamiento, que a lo mejor los inversores no estaban muy receptivos, pues me he puesto a maquetar, a arreglar el SEO y claro, ahora con el tema tienda, yo me iré ahora porque tengo que ir a limpiar el sótano, o sea, quiero decir que al final haces de todo, ¿no? Porque ahora no tenemos dinero para pagar una empresa de limpieza y estamos mi socio y yo allí fregando y ya está. O sea, que también lo que mola del emprendimiento, ¿verdad? Dices, ostras, a mí hace 2 años me dices que tenía una tienda, estaba aquí limpiando los escaparates y dices, bah, no sé. Pero no sé, mola la experiencia. Sí, no sé, pero bueno, Sí, sí, totalmente. es súper importante. Y nada, Marta, ya o sea, solamente era eso, agradecerte, muchísima suerte con la apertura de la tienda. Bueno, no Con sé la cuándo. tienda, a ver, ya nos pasaremos por ahí. A ver, Claro. yo también tengo que pedir disculpas porque es que Nala normalmente, mi perrita, mi labrador, una cachorrita, normalmente se porta bien, pero hoy ha estado, o sea, hoy está cariñosa, más de lo normal. Qué mona, nada. Sí, luego te la presento, me la llevo a la tienda. Porque me imagino que son pet friendly, ¿verdad? Obvio, claro que sí. Por supuesto. Allá iremos Nala y yo a visitarlos. Pues nada, es verdad, muchísimo éxito mañana. Y pues me encanta. Ya yo he visto una foto y me parece que está quedando chulísima. Formal. Y nada, eso ha sido todo. Muchas gracias a Marta y sobre todo muchísima suerte con la apertura de la tienda. No sé cuándo publicaremos esto, pero bueno, la apertura es mañana. No sé si quieres recordar la dirección de la tienda para... Sí, está en la calle Campo Amor, número 10, en Madrid. Genial. Pues nada, os recomendamos a todos que vayáis allí o si no, que las probéis online, que también Sí, se sigue pudiendo es hacer. buenísimo. Yo me voy a pasar porque es verdad que el ordenador y el móvil y en este confinamiento ha sido horrible. Yo no necesito gafas, pero mis ojos están sufriendo demasiado con Ya, tantas pantallas. Así que Greg pasado. Glasses no solo hace gafas graduadas, sino cualquier tipo de gafas que necesites. Pues pásate a partir del lunes, que es cuando llegan las sillas y te puedes sentar. Vale, perfecto. Bueno, Nada, Marta, muchísimas gracias por todo y pues nada, ya nos estaremos viendo pronto. Ahí cuando unamos ese equipo a ver cómo nos va. Sí, totalmente. genial. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias Gracias. a ti, adiós. Adiós.